Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder verlos. Qué bueno que podamos compartir la carga, lo que está en nuestro espíritu, lo que Dios puso en nuestro corazón. Eso es maravilloso. Así que si estás listo, vamos a comenzar ya, en este mismo momento. No vamos a esperar más. Dice la palabra de Dios que Él nos conoció antes, en la eternidad pasada, antes de que todo fuera creado. Y este conocimiento que Dios tiene de nosotros, de todos nosotros, tiene que ver con su corazón. Es decir, Él nos conoció en su corazón. ¿Y qué es su corazón? Su corazón es el lugar, es como el vientre, ¿sí? Y la palabra es lo que lo da a luz. Por eso Él dijo, hagamos al hombre. Es decir, nosotros estábamos en su corazón, la carga de la gloria, del poder, estaba en su corazón. Él soltó la palabra y fue hecho el hombre, fue creada la humanidad. Es decir, por un conocimiento previo que tiene que ver la intimidad con la que uno tiene, con una idea, con un deseo, sería más claro todavía. O sea, Dios tuvo intimidad con un deseo, y ese deseo que Dios tenía, que era crearnos a nosotros, nos hizo ser conocidos íntimamente por Él. Me faltan palabras para poder explicar o describir esto, pero te pido que abras tu espíritu, que no intentes entenderlo, sino que solo lo recibas en tu corazón. Creo que la imagen más clara es esta, como la de alguien que tiene una idea y que tiene intimidad con esa idea en su corazón hasta que esa idea es dada a luz. Ese es el momento del hagamos. Es decir, Dios no al hombre lo cargó de su palabra, y por su palabra fue creado. Dice que somos hechura suya. De manera, sus manos están sobre nosotros, sus medidas. Yo me imagino, no tengo ninguna experiencia en esto, pero sí he visto y conozco en otras personas todo el detalle que se tiene cuando se hace una prenda, las medidas que se toman y demás. Es como un sastre, una hechura personal, particular, con la que se tiene una imagen, a la que se le da y se le pone toda la energía y todo el poder. Es decir, ese conocimiento previo de Dios es lo que Él produce que nos llame. ¿Y por qué nos llama? Porque no estamos en el lugar donde estamos, donde deberíamos estar, porque nos salimos de su corazón. Por eso llama al hombre, porque Dios puso al hombre en el huerto del Edén, pero cuando lo fue a buscar, si bien físicamente estaba en el huerto, no estaba en el espíritu, estaba en el temor, en el miedo. De hecho, cuenta el relato bíblico y la palabra que está escrita, que se escondió porque se vio desnudo, es decir, indefenso, vulnerable, y tuvo miedo. En vez de alegrarse porque Dios estaba allí haciéndose presente en el peor momento del hombre, sin ninguna duda, después de que el hombre había pecado, eh, tuvo temor, tuvo miedo. Es decir, quiero ser
claro, como que hubo un momento en el que el hombre se fue del espíritu. Entonces, por eso dice que él nos conoció antes, tuvo un conocimiento previo y nos llamó. ¿Para qué nos llama? Para traernos al espíritu otra vez. Si nosotros respondemos a ese llamado hace que él, esa respuesta hace que él nos justifique del pecado, del error, y nos haga justo, nos dé un atributo que es suyo, nos lo dé por gracia a nosotros. O sea, no nos pongan en una situación de condena, por eso dice, no hay condenación para aquel que está en Cristo, sino en una situación de amor, en una situación de perdón, en una situación de restauración, de volver a casa. Al hombre lo que le pasó es que no tuvo, si recordás el relato bíblico, presente la palabra en el momento en que otra palabra, que no era la de Dios, comenzó a irrumpir en su vida. Es decir, no la tuvo presente. No la... por eso dice el Salmo 1, que si medito de día y de noche su palabra y me deleito, la disfruto, entonces yo seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no va a importar el tiempo, sus raíces van a estar echadas en la palabra, es decir, el tema es donde yo pongo mis raíces. El día puede crecer, el árbol puede crecer, las situaciones pueden crecer, lo que alrededor sucede puede crecer, pero lo importante es que donde yo tengo mis raíces, porque es de allí donde va a generarse el fruto, es de allí donde se va a soltar la vida. ¿Y qué es tener presente la palabra? Es tener mis raíces puestas en la palabra. Hay un relato bíblico, pero antes te cuento brevemente dos testimonios que son un testimonio. Frente a dos situaciones, una que tiene que ver con un dinero, con ingresos, y otra que tiene que ver con una situación del trabajo, que se resolvieron sin que yo intervenga, es decir, sin que yo me vuelva loco, sin que esté de que tenga presente esta dificultad y me agarra ansiedad y viste que Jesús dice que a cada día le corresponde su propio afán, y que no nos preocupemos por lo que vamos a comer y vestirnos. Él siempre está no solo atento, sino tiene la provisión que nosotros necesitamos. Tiene la palabra, tiene el descanso que vos y yo necesitamos para crecer más que la circunstancia que nosotros estábamos viviendo. Bueno, el primero tiene que ver con una camioneta que en medio de un reparto se rompió. Y que bueno, y uno imagina, y no es porque no me haya pasado antes, que iba a tardar unos días en repararse, y eso iba a generar un problema en las entregas, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que la camioneta se rompió, que la otra camioneta que tiene la empresa lo fue a auxiliar, que fueron al mecánico, que el mecánico le dijo: si me traes el repuesto te lo resuelvo rápidamente, soldó, no sé qué cosas hizo. El tema es que la camioneta al otro día estaba lista para salir. Primer testimonio, eso lo hizo el Señor. Lo resolvió, como decimos, en velocidad divina, en tiempo récord, sin mi intervención. Segundo, teníamos que hacer un gasto, y ese gasto requería un dinero, y llegaba el día y no estaba completo, pero el mismo día
que ese gasto tenía que hacerse. Antes de que eso sucediera, el dinero estuvo porque Dios proveyó. Hay un relato bíblico que nos enseña que Jesús dormía en la barca que es el vehículo que Jesús y los discípulos usaron para cruzar el lago y llegar, o el mar, y llegar al otro lado, ¿sí? De una orilla a otra orilla. Esa es la barca. Y Jesús dormía. Y uno siempre piensa que, bueno, es Jesús. Claro, es Jesús, pero ese Jesús que dormía en esta circunstancia, en medio, o sea, que era más pesada para él la palabra que había recibido que la circunstancia que estaba viviendo, repito esto, era muchísimo más pesada, o sea, 0 peso la circunstancia, todo el peso en su corazón de la gloria, eso es lo que, de la palabra que había recibido y que había soltado y que había dicho, eso lo hacía verdaderamente descansar. Tenemos que llevar a la cruz la idea de que es Jesús, porque todo lo que es Jesús nos habita. Vos cuando le dijiste a Jesús, Señor, yo te abro mi corazón, te doy mi vida, te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te entrego todo lo que soy, lo que vos habilitaste es que en tu espíritu Él habite. Y si Él habita, todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, te habita a vos, y todo lo que Él hace está dentro tuyo, está dentro mío. Es decir, ese Jesús que duerme porque hay una gloria tan pesada, que pesa tanto en Él, de la carga recibida por el Padre, antes de que la circunstancia llegara, descansa y duerme atrás, dice, duerme en la popa, atrás, sobre un cabezal, sobre una almohada, es decir, sobre algo que no era, a ver, no era, el cabezal era lo que, sí, sobre una almohada, es decir, sobre algo que le daba comodidad. Esto me hizo acordar a lo de Jacob, que dormía sobre una piedra. No me imagino ninguna comodidad. Pero bueno, esto era algo hecho para apoyar la cabeza. Y estaba atrás. Y los discípulos obviamente estaban adelante. Y ¿qué quiero decirte? ¿Cómo nosotros podemos experimentar este descanso tan profundo? Porque es como que hubiera niveles de descanso. Este descanso tan profundo, tan glorioso. ¿Por qué Jesús dormía? Vos no sé si te pasa o te pasaba con tus hijos por ahí, no se dormían de ninguna manera, los sacabas a dar una vuelta en el auto y pum, ahí palmaban, se dormían. O vos haces un viaje que es largo y lo haces en un medio público, en un colectivo, en un ómnibus, lo que sea, y te dormís. Es decir, ¿por qué te dormís? Porque sabés que vas a llegar al otro lado, sea como sea. Recuerdo, no sé, viajar a Florencio Varela desde Constitución y sentarme y dormir. No, bueno, estaba cansado, etcétera, etcétera. No. Pero dormir en otros momentos, aunque estés cansado, si no tenés la seguridad de que vas a llegar al otro lado, lo que terminas haciendo es estar atento a todo, a mirar el que sube, mirar el que baja, mirar el que te mira, mirar el que no te mira, es decir, este tiene cara de sospechoso, cuidado con esto, cuidado con lo otro, mira cómo maneja el chofer,
del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué dormía Jesús? Porque Jesús tenía sus raíces, es decir, su alimento, su provisión en la palabra que había recibido del Padre, que era crucemos al otro lado. Y Dios me hizo ver esto, o sea, era una palabra común. No era una palabra, o sea, no es que Jesús fue un texto bíblico del Antiguo Testamento y les hizo recordar que lo que estaba escrito era tal cosa, tal otra. Era como si vos decís, bueno, vamos a, qué sé yo, vamos al centro de la ciudad. O si vos decís, vení, vamos a cruzar la calle. O si vos decís, bueno, vamos a cruzar la plaza, o vamos a hacer un trayecto caminando, o lo que sea. Es decir, era algo común. No sé si otras veces Jesús les dijo lo mismo. Bueno, muchachos, vamos, acá se terminó la historia, acá ya tenemos que cruzar al otro lado, porque del otro lado nos espera una gloria mayor. La diferencia es que este decir no era común en la boca de Jesús. Y nosotros solemos despreciar, y lo digo con esta convicción, algunas palabras que parecen habituales o normales. Generalmente solemos despreciar aquello que es normal. Vos comés todos los días, gloria a Dios por eso. Vos tenés el recurso necesario, o voy a ponerme en otro extremo, vos haces todos los años vacaciones a Europa, por decirlo así, y te acostumbrás, para vos eso es normal, es como que lo dejás de valorar. Al principio cuando lo buscabas y lo querías, lo valorabas de una manera impresionante, pero aunque es normal, es como que bueno, sí, ya está, ni siquiera agradecemos al Señor, forma parte de nuestra normalidad o de nuestra familiaridad. ¿Qué quiero decirte? Nuestro espíritu tiene que estar atento a las palabras que nos parecen normales, que nos parecen habituales, que normalizamos, con las que te bendigo, que nos estuvo enseñando a través de Bernardo, que lo importante no es la palabra, o sea, el texto, sino ni la dicción ni nada, sino la carga que tiene la palabra que digo. Y esa palabra que dijo Jesús tenía la carga de la gloria que se manifestó en el cuerpo de él de tal manera que descansó y que no lo movió nada de lo que sucedía alrededor, que lo único que lo movió fue el clamor o el pedido de auxilio de los discípulos. Fíjate que Jesús les dijo a ellos antes de salir, crucemos al otro lado. No se lo dijo a otros, se los dijo a los que estaban involucrados en este asunto. O sea, hay palabras que vos recibís, cargas que vos tenés en tu corazón, que Dios pone en tu corazón, que son para hablarle a tu familia, para decirle a ellos. Son palabras comunes, pero tienen el peso de la gloria de Dios. Nosotros estamos acostumbrados o yo voy a decirlo por mí, no voy a decirlo por otro, que tiene que tener un texto bíblico, que tiene que haber no es así. Es que la palabra viene del cielo, viene del corazón de Dios, y una sencilla palabra, como vamos al otro lado, vamos a cruzar al otro lado, vamos a resolver esta situación, o vamos a sanar este dolor o esta herida que tenemos, o vamos a seguir adelante. Esa palabra tiene una carga de Dios tan importante y tan gloriosa, que a Jesús mismo, en esta circunstancia de la que estamos hablando, lo durmió. O sea,
puso en modo reposo su cuerpo, porque la palabra pesaba tanto que el cuerpo importaba poco. Porque la palabra pesaba tanto que las circunstancias pensaban nada. Porque el plan de Dios era más pesado y más fuerte en él que el plan de los hombres. Ahora, como último consejo, entre comillas, fíjate a qué barca te estás subiendo. Hay miles de barcas en este mundo que te proponen subirte para cruzar al otro lado, pero no en todas está el Señor. Fíjate muy bien que la barca a la que te estás subiendo, el viaje en el que te estás involucrando, el sueño o el plan en el que te estás metiendo, tenga el respaldo de la palabra del Padre, soltada por el Hijo a sus discípulos, es decir, a los que tienen un vínculo con Él, permanente, íntimo, constante y profundo, porque hay una sola barca que va a llegar sí o sí al otro lado. Por eso hay montones de personas que emprenden cosas, pero no se, por motus se dice, por iniciativa propia, pero no porque Jesús se subió primero. O sea, no por iniciativa del cielo. Y dicen que viene de Dios, pero se quedan a mitad de camino, no llegan al otro lado. Poné atención, me digo a mí mismo, Gustavo, poné atención en eso. Que este día que va a comenzar mañana, este tiempo que te queda de este día transcurrir, que lo hagas en la barca en la que Jesús se subió primero, en la que ves que Él está durmiendo y está descansando porque sabe que vas a llegar al otro lado. Vos que estás en terapia intensiva, vos que estás en el hospital, vos que tenés un familiar con problemas graves de salud, o que vos mismo sos el Wilsa, la que tiene problemas graves de salud, subite a la barca en la que está el Señor, porque esa barca tiene garantía del cielo de que no se va a romper hasta que no llegues al otro lado. Amén. Bueno, te bendigo. Te invito a que puedas venir el próximo sábado a Presencia en La Plata. Tenemos 2 charlas, 16:30, 19 horas, y en el medio, entre las 2 charlas, a las 18 horas, tenemos los equipos presenciales. Pasan cosas gloriosas y maravillosas. Acordate, Presencia en La Plata, calle 68, número 674, entre 8 y 9. Te esperamos a vos, a tu familia, a tus amigos. Cosas grandes vas a experimentar del Señor de manera presencial o online si estás lejos y no podés llegar. Te bendigo y nos vemos este sábado.